¿Qué tal, mis hermanos? Qué gusto saludarlos en este miércoles 25 de mayo de 2022, miércoles de la sexta semana de Pascua. Les saludo con mucho afecto y cariño a ustedes, a sus familias. Espero que estén bien y que la paz de Cristo los acompañe hoy y siempre. Continuamos la lectura de Hechos de los Apóstoles en la primera lectura, capítulo 17, versículos 15 al 16 y del 22 al final y el primer versículo del capítulo 18. Esto es aquí en Facebook. Si me ven a través de Facebook, pues ahí les pongo todas las lecturas. Si me ven solamente en YouTube, pues bueno, yo les he recomendado siempre que primero, antes de poner el video, lean las lecturas para que sepan de qué estamos hablando. En esta primera lectura, en este pasaje de hoy, pues sigue narrándonos Lucas lo que sucedía durante sus viajes en las diferentes ciudades en este viaje misionero. Ya vimos cómo de Asia pasaron a Europa, hoy están en Grecia, hoy nos presenta a Pablo en Atenas. Y sabemos que los griegos tienen muchos dioses, que el dios el dios Zeus, el dios Baco, tienen muchos dioses. Y había como que, bueno, me imagino una especie de plaza donde había los monumentos para los diferentes dioses que ellos tenían. Pablo se indigna, se llena de indignación al ver tanta idolatría, pero ve un monumento que dice al dios desconocido. Y de ahí se agarra, fíjate la inteligencia de Pablo, que se deja guiar por el Espíritu Santo. Y de ahí se agarra y empieza a darles un discurso en el que primero les da por su lado. Dice: atenienses, por lo que veo, ustedes son en extremo religiosos, porque al recorrer la ciudad y contemplar sus monumentos, vi los dioses que ustedes siguen. Pero dice: encontré un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, yo vengo a anunciarles a ese Dios que ustedes veneran sin conocerlo. Y obviamente, como lo hemos dicho otras veces, los apóstoles son inteligentes o se dejan guiar por el Espíritu Santo y predican de diferente manera, depende de donde estén. Aquí no se iba a poner a empezar a hablarles de Cristo, de su mensaje, de todo. Él les empieza a hablar de ese Dios desconocido. Dice: el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Es el Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por los hombres porque no lo necesita. Ni es servido por los hombres porque no necesita nada de nadie. Dice: Él es quien da a todos la vida, el aliento y cuanto tienen. O sea, Él les empieza a hablar de ese Dios y de todas las cosas maravillosas que ha hecho, aún en ellos que no lo conocen bien. Y empieza desde Adán. Dice: de un solo hombre sacó todo el género humano para que cuanto habitara en la tierra. Y determinó que en todas las épocas de la historia y estableció los límites de sus territorios. O sea, él les empieza a decir cómo Dios ha acompañado a toda la humanidad, porque dice: Dios ha querido que lo buscaran porque Él se encuentra cerca. Les ha presentado un Dios cercano, un Dios que no está lejos, un Dios que no es alguien a que simplemente vayan a presentarle primicias y ya, y no tenga ningún contacto con Él. Les está diciendo: no está lejos de nosotros, ya que en Él vivimos, nos volvemos y somos. Y como hubo un poeta griego que decía: somos de su mismo linaje, pues Pablo aprovecha eso y lo menciona. Dice: como lo ha dicho alguno de los poetas de ustedes, somos del mismo linaje. Por lo tanto, si somos del mismo linaje de Dios, no debemos de pensar en Dios como una imagen de oro, de plata o de mármol. Fíjense, se fijan cómo va poco a poco orientándolos a decirles: lo que ustedes están haciendo con estas imágenes no es correcto, porque esto no es Dios. Dios es el que hizo todo, el que hizo todos estos materiales con los que ustedes están haciendo esto. Pero obviamente, como toda predicación cristiana, después de darles el recorrido, así como cuando predican a los judíos, primero les da un recorrido de la historia de la salvación y cómo Dios ha acompañado al pueblo de Israel a través de los tiempos. Esto no lo puede decir aquí porque los griegos no se han sentido acompañados por Dios en todos los tiempos. Pero se fijan cómo Pablo muy inteligentemente los va llevando desde el análisis de ese Dios poderoso que es un Dios cercano. Pero obviamente toda evangelización tiene que terminar en Cristo. Por eso dice: por medio de un hombre designado por él, y ha dado a todos prueba de esto, resucitándolo de entre los muertos. Cuando Pablo empieza a llegar a hablar de Jesús y decirle como que la prueba de que él es el que va a ser el del juicio,
es que Dios lo resucitó de entre los muertos, pues obviamente ahí todos están muy atentos, pero ahí se empiezan la mayoría a reír y algunos se empiezan a burlar y le dicen, ahora sí que como decimos aquí, le dicen, ahí te ves, porque le dicen, de esto iremos a hablar en otra ocasión. Y se empezaron a ir. Pablo también se retira. Sin embargo, mis hermanos, una predicación nunca cae en saco roto. La palabra de Dios es tan hermosa que aun y cuando parezca que donde está cayendo no es tierra fértil, siempre va a encontrar uno o dos brotes. Así como encontró en Europa Lidia, que fue la primera que dejó que el amor de Dios saliera de su corazón. Ahora aquí dice, Pablo se retiró y sin embargo algunos se adhirieron a él y creyeron. Entre ellos se contaban Dionisio de la Areopagita y una mujer llamada Damaris y algunos más. Después de esto Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. ¿Te fijan cómo no fue en vano su presencia en Atenas? En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos del 12 al 15, sigue este contexto de despedida y dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. O sea, además de defensor y de abogado, el Espíritu Santo es también nuestro maestro. Dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los será guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta. O sea, el Espíritu Santo, recuerden mis hermanos, cómo Pedro en general, para ellos era muy difícil entender muchas cosas de Jesús. En primer lugar, su mesianismo. Ellos esperaban un Mesías poderoso que llegara y Jesús llega con amor y con humildad. Eso no lo lograban entender. Cuando Jesús dice, voy a destruyan este templo y en 3 días lo voy a levantar, no entendían. ¿Cómo es posible si más de 50 años se llevaron en levantar este templo y este hombre dice que él lo va a levantar? Y después dice que hablaba de su templo, de su cuerpo, pero eso lo entendieron después. También cuando Jesús les dice de la pasión, muerte y resurrección, ellos decían, ¿qué querrá decir eso de resucitaré de entre los muertos? No lo entendían, pero todo eso después de Pentecostés, después de que Jesús resucite, después de que Jesús está con ellos y después de que reciben el Espíritu Santo, entonces es diferente. Ahora incluso Pedro explica a todos, donde quiera que predica, explica a aquellos mismos que ellos antes no entendían. Entonces, el Espíritu Santo no solamente nos da consuelo, no solamente nos da fortaleza, nos da entendimiento para poder, incluso así como nos da la sabiduría para que así como cuando Jesús les dice, cuando Jesús decía, el que come mi carne y bebe mi sangre se salvará, y la gente lo empezó a abandonar porque decían, está loco, y Jesús les dice, también ustedes me van a abandonar, y Pedro dice en nombre de los demás, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. O sea, ellos no entendían todavía con claridad, pero el Espíritu los empujaba a decir, nos conviene seguir contigo porque tú eres el que tienes la verdad. Por eso nosotros tenemos que, lo que decíamos en días pasados, tener esa conciencia de que el Espíritu Santo no es simplemente una paloma que habita en nosotros. El Espíritu Santo es una persona que nos guía, que nos acompaña, que nos abraza, que nos entiende, que nos consuela, que nos levanta, que nos empuja a salir adelante de las dificultades. Jesús en el camino de la cruz se cayó 3 veces, pero las 3 veces se levantó porque tenía un espíritu y ese mismo espíritu es el que nos ha dado a nosotros. Por eso dice, no les he dado un espíritu de cobardía, les he dado un espíritu de valentía, un espíritu de amor, y ese es el que debe de guiar su vida. Mi hermano, pues llegamos a la mitad de esta semana, seguimos caminando, te doy gracias por seguirme acompañando, comparte estos videos si te gustan, regálame un like, nada pierdes con darle un clic ahí en la manita levantada. Suscríbete si no lo has hecho, dale clic y ponle ahí la campanita para que te avise cuando hay un nuevo video. Y pues bueno, sígueme en las más redes sociales, ahí me encuentras en Facebook, en Instagram y hasta en TikTok, que de repente subo ahí algunas historias en las que a veces me apoyo en mis predicaciones y que nos ayudan a meditar cosas humanas y cosas sobre todo de Dios para nuestra vida diaria. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos y escuelas y permanezcan para siempre. Les mando un fuerte abrazo, recuerda, Dios te ama y Dios quiere que seas feliz. Cuídate mucho, que estés bien.